escucha? Sí, sí te escucho. A ver, Ok. Entonces yo con las entrevistas y las observaciones que tenía, pues hice como mi diagnóstico, porque en cuanto la institución me brindó la validación de recaudar los datos, como que pusieron manos a la obra y hubo cursos para actualizar a los maestros para que fuera de su conocimiento y demás. Entonces todo eso me iba como a modificar mis resultados porque ya no era sobre el proceso, sino ya estaban influyendo otras cosas que era la preparación de los maestros y pues eso se ve reflejado en el aprendizaje de los chicos. En esta entrega que vamos a realizar, yo debo de sumar como ese material que yo tengo previo, actualizado que entregamos el cuatrimestre pasado. Yo no he tengo el cuadernillo de observaciones, pero las entrevistas como tal, esas todavía no los he aplicado. Necesito aplicarlas para enviarlas o sumarlas. Yo consideré que iba a ser hasta el siguiente cuatri que ya iba a ser eso, o ahorita me equivoqué con la respuesta a la compañera. y es que más bien ahorita es la parte, si lo analizas, es como la parte piloto. Ajá. O sea, es como nada más validar. Digo, más bien vamos en esta parte de construcción y qué es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, estamos buscando que tengas como un previo. Entonces Ujú, te dice, cuando te habla de una prueba piloto del instrumento, ujú, lo que quiere, lo que necesitamos es como una prueba para ver si las preguntas que tú haces sí generan esa reacción en la persona a la que estás entrevistando y te contesta adecuadamente. Porque, por ejemplo, ¿qué tal que si tú le haces una pregunta que no esté bien estructurada a alguien y te dice no o sí y ya no profundiza? ujú, Entonces ya te corta, ¿no? Entonces, y también a veces hasta los considerar los tiempos. Porque hay ocasiones en las que nosotros pensamos, ah, mira, a lo mejor que me dediquen 5 minutos para esta entrevista, pero resulta que en la entrevista con la primera pregunta se va de largo y ya cuando quieres preguntar otras cosas ¿sabes qué? Ya muchas gracias, esto lo que, el tiempo que tengo y ya queda corto. Entonces, inclusive también hay otra cosa, ¿no? Que el lenguaje que utilizamos a veces en la pregunta no queda clara y puede a otras personas generarle otra perspectiva del tema. ok. Entonces, por eso es importante que tú hagas una prueba con algunas personas, nada más como para ver, oye, ¿tú qué entiendes si te pregunto esto? ¿No? ¿Se te hace ofensivo, por ejemplo? ¿Se te hace en algunos casos, se te hace como muy exagerado de confianza si te pregunto, si alguna vez has hecho esto o lo otro? Entonces ahí uno llega al punto como de enriquecer, ¿no? Estos instrumentos. Ya una vez que el instrumento esté un poquito más sólido, ya una vez que yo verifiqué que se atiende a las categorías y todo este rollo, entonces ahora sí voy a pasar a una fase de construcción donde ahí pues también voy a ocupar saber un poquito más de metodología en la generación de instrumentos, no de recopilación de datos, y que también voy a ocupar que me lo valide algún experto. Y ya Ok, una vez sí. que lo tenga validado, entonces ahora sí lo aterrizo ya formalmente en mi muestra. Sí, algo Ay. que me ocurrió en las de diagnóstico con los chicos es que yo observé que cuando hacía la pregunta directa de la implementación de la inteligencia artificial, era negación. Era como que me va a regañar o va a hacer algo malo, entonces todos negaban usar inteligencia Ujú. artificial. Por eso ahora en las que realicé, traté como de no ser tan directa y como que suavizar esa redacción, en qué medida te ha como ayudado, cómo lo has mejorado. No sé, algo así lo tengo porque sí, cuando la pregunta era muy directa, como que pues no obtenía realmente como la realidad que vivían los chicos. Para todos fue uno, nadie usaba inteligencia artificial. Es como, por ejemplo, si habláramos de las drogas y Ujú, tú llegas y, hola, ¿qué tal? Soy Karina, ¿te drogas? O sea, como que, pues, efectivamente. oye,
salúdame primero, ¿no? O sea, como al final por eso hablamos de este proceso de construcción, porque al final tenemos que lograr una narrativa que, como tú bien dices ahorita por experiencia, contextualmente tú alcanzas a ubicar el comportamiento, las reacciones, el escenario, cómo está ese grupo, ¿no? Al que le te interesa obtener información. Entonces dices, "Ah, les tengo que llegar por aquí, ¿no?" Ujú, Todo también depende mucho de la edad, ¿no? No es lo mismo que nosotros abordemos, por ejemplo, la perspectiva un ejemplo de la IA. Puedo ir desde la parte de la IA, cómo la utilizan los docentes, y la IA, cómo la utilizan los alumnos. Yo, por ejemplo, lucho mucho con esta parte de este futuro, ¿cómo le llaman? Distópico, no sé si es la palabra. Bueno, a ver, lo aterrizo. En el sentido de que, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo como docente planeo una actividad completamente con IA, sin meterle cabeza? O sea, sin entrenarla, sin que sea una herramienta, sino que sea mi todo. Entonces yo hago toda la actividad con IA. Y esa actividad se la dejo a los estudiantes. Y los estudiantes la contestan todo con IA. Y luego yo la voy a evaluar. Pero yo no la voy a evaluar. Que la evalúe la IA. Y entonces es como si estuviéramos simulando a que yo soy docente y ellos son alumnos. Y al final ni yo aporto algo, ni ellos aportan algo, y nadie aporta nada. Y es como si estuviéramos perdiendo el tiempo. ujú, Entonces, por eso yo sí creo que en la medida, todo este tema de la inteligencia artificial es muy valioso, o sea, todos lo utilizamos, pero hay que aprender a utilizarla, ¿no? Es una herramienta. Yo en algunos casos, pues trato de ser, ¿qué será? Respetuoso con los trabajos que me suben, aunque a veces me doy cuenta de que todo es IA y no puedo decirles tan feo, entonces trato de ser sutil, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que es como en todo, esto es una cuestión también de ética y cada quien sabe hasta qué punto, ¿no? Llega ese momento, ¿no? En que dices hasta qué punto esto es una ayuda para mí y yo estoy aprendiendo y hasta qué punto yo me estoy autosaboteando porque subo cosas que no entiendo. Y esa parte, así como nosotros como docentes lo tenemos que razonar, aunque nuestro trayecto de madurez ya es más significativo y lo podemos hacer porque podemos discernir, ¿no? Ya unas cosas de otras, pero a nivel básico, en estudiantes, es muy complicado. Yo, por ejemplo, batallo un poco ahorita porque realmente también es una fase exploratoria. No hay ni libros que hablen de eso. Pero yo, por ejemplo, estoy batallando con ¿cómo decirlo? Con la envergadura de soy un profesor, ¿no? Que da en casi todos los niveles. Y tengo una hija, ¿no? Que va en secundaria y que empieza a utilizar IA, ¿no? Y que de repente, ¿cómo le hago yo para convencerla y orientarla para que ese uso no sea excesivo? O sea, es un reto para los padres de familia y para los docentes. Y uno que tiene las dos características, pues dice, si yo no lo logro, no yo, que sé ambas cosas, pues entonces está muy cañón que alguien que no tenga esta parte y estos conocimientos lo haga. Porque hay gente que como no usa IA no lo nota, no nota que están usando IA. Y sobre todo los docentes a la antigüita, los docentes que llevan años peleándose con el tema de la modernidad y que no se actualizan, pues cualquier chavo les presenta algo y se les parece maravilloso. Y este es un reto que tenemos como sociedad bien grande. Entonces a mí me preocupa porque, por lo que les comento, ¿no? Tengo una hija que empieza con esto, tengo un niño también que tiene 10 años y me empieza a preguntar, y entonces pues uno puede tapar el sol con un dedo, ¿no?
es una herramienta fabulosa, pero como en todo, ¿no? Necesita madurez. Necesita que las personas tengamos madurez para poder utilizarla de manera adecuada. Y también, no sé si lo han notado, pero también la IA tiene muchos errores. Y la gente piensa que todo lo que sale es verdad. Entonces también hay que trabajar mucho eso. No, mucho, mucho eso. Entonces son muchas cosas. Al final de cuentas, bueno, hablamos un poquito de esto, y a lo mejor ya fuera de la parte del diseño, pero me atrevo a socializar este tema, porque aquí nos podemos dar cuenta de que este tema yo jamás, jamás, jamás pensaría que lo podría abordar cuantitativamente nada más. O sea, este tema tiene muchos nodos sociales que tendríamos que abordar. Es un tema muy rico, ¿no? Por eso, forzosamente esto es cualitativo, forzosamente. Pero bueno. No sé si con esto medio resuelva tu duda. De igual manera, lo podemos, cualquier avance, cualquier duda que tengas sobre esto, me puedes ir preguntando conforme vayas haciendo las cosas, aunque no sea en sesión, y ya en la próxima sesión, con mucho gusto. De hecho, yo estaba pensando, no sé ustedes cómo vean, como que después de que me entreguen el producto integrador, a lo mejor tener una sesión así como de retro, se me haría interesante. Sí, Está estaría muy bien. Ujú. Creo que algo que habíamos comentado, no me acuerdo si usted todavía estaba en el grupo, pero creo que es algo que hemos venido solicitando, tanto que no se nos quiten la materia al siguiente día de que nos cierra el cuatrimestre porque no nos damos cuenta de nada. Hay quien sí nos comparte como usted toda la información, pero hay quien no, y hasta que no aparecen en la plataforma, y no Mm, sabemos las retroalimentaciones. A lo mejor sabemos el número, pero al final de cuentas el número es número y la retroalimentación ya no la perdimos porque pues no podemos ni leerla ni saber en qué quedó. Si pudiera hacer ese gran favor, creo que nos favorecería demasiado. Sí, yo creo que le voy a solicitar ahí o bueno, le voy a socializar más bien esta parte al coordinador, a ver qué opina. Y también desde la parte operativa, me refiero técnica, ¿no? De ellos, cómo organizan la carga de las materias en el servidor, si esto es factible que den una semana más para que todos los alumnos, bueno, no en todas las materias, ¿eh? Yo creo que son más bien las que tienen este seguimiento ya del proyecto doctoral, que pudieran quedarse unos días más, o al menos 3 días, ¿no? Después del domingo para que ustedes vean las retroalimentaciones y ya. Yo lo que hice la vez pasada con ustedes, ¿se acuerdan que les creé una carpeta de Drive y les mandé todo, ¿no? Y pienso seguir haciendo lo mismo, en el entendido de que sea un punto de partida para ustedes. Y bueno, vemos cómo nos organizamos dependiendo de la respuesta del coordinador. ¿Ok? Sí, Bueno. Sí, doctor, muchas muchísimas gracias. gracias. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Les agradezco mucho su tiempo. Seguimos en contacto y pues de antemano una disculpa por el día de ayer. No, no se preocupe. Gracias, buenas Buenas noches a noches. todos. Sí, que estén Hasta muy bien. luego. Buenas noches. Saludos. Buenas noches.